Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Es un placer estar como siempre con todos ustedes. Gracias como siempre a todos nuestros televidentes por sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas. Eso sí, pedimos que con mucho respeto sus críticas. Sabemos que las cosas que se dicen aquí pues no necesariamente le tienen que gustar a todo el mundo. Este es un programa de opinión, se escuchan las opiniones. Nosotros, así seamos periodistas y presentadores, también tenemos opinión, es decir, no hemos perdido nuestro derecho de ciudadanos a opinar y aquí compartimos opiniones todos. Gracias a todos por preferir el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que nos ocupa esta noche y de presentar a nuestros invitados, a ellos les voy a robar unos minuticos del tiempo del programa para hablar de dos asuntos. Uno, la noticia del día. La firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Una ceremonia discreta, muchos dicen que debió haber sido así la primera firma en Cartagena, pero eran otras circunstancias. Firma discreta, unos cuantos invitados solamente, no fue abierto al público, no había inclusive acceso a todos los medios de comunicación, solamente camarógrafos y fotógrafos, no había transmisiones en directo, solo la señal institucional y bueno, discursos del señor Timochenko, discursos del presidente Juan Manuel Santos, explicando por qué se firmaba esto y qué se había logrado con esos cambios que se hicieron. Después de esto, pues queda la refrendación. Ya se sabe que la decisión está tomada, se va a refrendar a través del Congreso de la República, un mecanismo que, según el presidente del Congreso, el señor Mauricio Liscano, pues está dentro de la Constitución. Una de las tres formas o de las tres ocasiones en que se puede citar en el Congreso de la República, pues una es citar a definir o a votar o a aprobar o desaprobar una política del presidente de la República o del Gobierno Nacional y ahí está incluido el tema de la paz. Se citará, se harán algunos debates rápidamente y al final se votará y el Congreso decidirá si aprueba o no aprueba estos nuevos acuerdos. Pues yo creo que la gente está esperando que por fin se apruebe esto, porque es que no llevamos solo 4 años y unos meses más, sino más de 52 años en un conflicto con este grupo armado ilegal. En el fondo, pues lo que la gente quiere es que este grupo desaparezca como grupo armado ilegal, que se desarmen y si tienen que hacer política, pues que la hagan. Que si llegan a los cargos de poder de elección popular, pues depende de la gente si vota o no por ellos. La gente los premiará con el voto, no sabemos qué se les puede premiar a estos señores de las FARC, nada a mi juicio, pero también se les puede castigar no votando por ellos. Tendrán que ganarse esas curules o si es que aspiran a la presidencia de la República, se las tienen que ganar con el voto del pueblo. Pero digamos que lo más importante es lo que se ha dado desde que se firmaron esos acuerdos y se inició el cese al fuego, es que se disminuyó dramáticamente, considerablemente, pues el número de muertes, tanto en las filas de la guerrilla como en las filas de las fuerzas militares. Y eso tiene que pesar mucho. Entre más vidas se salven y si se dejan de presentar esas muertes, pues yo creo que ese es un fin primordial y es una gran ganancia de estos acuerdos de paz. Muchas voces en contra, por supuesto, los promotores del no declararon antes de que se hiciera el plebiscito del 2 de octubre, pues que era ilegítimo, que era ilegal, que iba a haber fraude. Ganaron y ya no era ilegítimo, ya no era fraudulento ni era ilegal. Lo demandaron inclusive y ahora están pidiendo que no les den la razón en esas demandas. Pues no, nadie entiende qué es lo que está pasando, como que se quiere un acuerdo casi que a la medida de las personas que están ahora de voceros del no, que no son realmente todas las personas que representan a los del no, pero yo creo que es momento de que ya pasemos la página, de que se pase a lo siguiente, que es el desarme de esta gente, la desmovilización, las sanciones a las que tienen que someterse y su reinserción a la vida civil. Y que hagan política porque de eso se tratan los procesos de paz. Se está hablando ahora de revocar el Congreso. Se revoca el Congreso porque ahora no le sirve a unos y entonces si le sirviera no había problema con el Congreso, revocar el Congreso porque ahora está apareciendo como refrendador. Y hay que aclarar que es que ningún proceso anterior se ha refrendado de ninguna manera. Eso de la refrendación fue una de las metidas de pata del presidente Juan Manuel Santos de prometer esto y pues tuvo que hacerlo. Pero este es un nuevo acuerdo que no requiere refrendación, ni siquiera tendría que pasar por el Congreso.
pero ahora decir que se va a revocar el Congreso y se está hablando también de un referendo y de recoger firmas y de pedir otro plebiscito, es decir, ¿hasta cuándo nos vamos a ir en esto? Mientras tanto, ahí está otro grupo pendiente de que se inicie un proceso de paz, porque es que yo creo que todos estamos cansados ya de este conflicto que ya lleva más de 52 años. Ese es el primer tema. Rápidamente el segundo, porque es que venimos a hablar de otra cosa, tiene que ver con tema de tránsito, pero no vamos a comprometer aquí a nuestro invitado de la Secretaría de Movilidad de Medellín, porque ese tema todavía pues, no se está tocando. Ocurrió en la ciudad de Cali, se había mencionado también en Bogotá, y en Cali ya está aprobado. A partir del próximo año, pues habrá una cosa que se llama cobro por congestión, es decir, pico y placa ahí en Cali. Pero si usted paga una determinada suma, pues puede sacar su carro así tenga pico y placa. Y la facilidad que le dan allá en Cali es que lo puede pagar cada mes, 6 meses o el año completo, que vale 2.600.000 y algo, para que usted pueda sacar su carro así esté en pico y placa. Pues se armó el debate ya, porque entonces, ¿de qué se trata el pico y placa si la gente lo va a poder sacar con un valor que es relativamente bajo por todo un año y entonces la congestión en las calles? Habla el secretario de Tránsito de Cali que por lo menos 20.000 vehículos adicionales saldrían a las calles a pesar de tener pico y placa. 20.000. 20.000 son 20.000 señores. Es decir, ahí entra a cuestionarse la razón del pico y placa porque se hablaba del tema ambiental y también el tema de movilidad. Evitar la congestión y sobre todo en las horas pico. Y si la gente pagando puede salir, bueno, se hablaba de que las personas podrían comprar otro carro, como en efecto lo hicieron muchos, o que blindan los carros para poder circular con la restricción. Pero entre lo que cuesta un blindaje y lo que cuesta un nuevo carro, a lo que me toca pagar a mí por todo un año, que son 2.600.000 pesos para sacar el carro, pues yo creo que aquí se la está poniendo muy fácil a la gente. Muy barato sacar el carro fácil. Esperemos, no vamos a hablar de ese tema aquí con Mateo, que es nuestro invitado de la Secretaría de Movilidad, no esperemos, yo esperaría que en Medellín eso no pasara, porque entonces, ¿para qué pico y placa? Si los pueden sacar unos, pues saquémoslos todos, porque la idea es que se descongestione la ciudad y también ayudemos al medio ambiente, pero si yo pagando lo puedo sacar, ¿se necesita plata? Seguramente sí. Miremos a ver de dónde lo sacamos, ojalá no sea esa la medida. Mensaje para que me le mande al secretario de Movilidad, nuestro invitado delegado de esa dependencia hoy, y al alcalde Federico Gutiérrez. Ahora sí, vamos a hablar del tema de esta noche. Vamos a hablar de todo el proyecto de transporte público de Medellín y vamos a detenernos en algunas cosas como el carril preferencial. Y hemos invitado esta noche, ya lo decíamos, a Mateo González Benítez, director técnico del proyecto de transporte público de Medellín. Mateo, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hermano, buenas noches para vos, para el doctor Efraín, para todos los televidentes y una cuñita ahí sobre el tema de cobro por congestión. La mejor manera de ayudarle al medio ambiente es montando en transporte público. Esa es la mejor manera. Eso sí es verdad. Pero no le facilitemos, llévemele el mensaje al secretario, ojo con eso. En Bogotá también lo están analizando y yo insisto en que para qué pico y placa si yo pagando lo puedo sacar, entonces todo el mundo va a hacer el esfuerzo, paga y al final terminamos todos rodando por las calles. A mí me gusta el pico y placa y yo el día que tengo pues llego más tarde o llego más temprano, espero que pase y listo. Y si lo ponen todo el día pues no lo sacamos y ya nos acostumbramos a eso, yo creo que no vamos a sufrir porque nos lo pongan todo el día o porque sean 2 o no sé cuántos días, en fin, pero que lo podamos sacar pagando, todo el mundo hace el esfuerzo. Efraín Galeano Luján, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Medellín, CTU y también gerente de Cometropol. Efraín, buenas noches, ¿qué es lo que es un Cometropol? Cordial saludo, buenas noches para todo el amable los televidentes. Cometropol es Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Valle de Aburrá, un grupo económico del transporte que presta sus servicios en varios sectores de la ciudad. Muy bien, con ello vamos a hablar de este tema, del proyecto de transporte público de Medellín, que incluye muchas cosas, la reestructuración del transporte aquí, el carril preferencial incluye, también los paraderos, educación a los conductores, pero comencemos por esto, que es, digamos, que lo que más ha llamado la atención, Mateo, esto de los carriles preferenciales. Hay mucha gente que todavía no entiende cómo es que funciona esto, porque no está en toda la ciudad, sino en algunas zonas, y hay voces a favor y en contra de esto. ¿Qué es un carril preferencial? Bueno, antes de explicar lo que es la medida del carril preferencial, es muy importante colocarnos en contexto de lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Medellín.
Tenemos en los últimos 10 años de la ciudad un incremento desmesurado del parque automotor. Pasamos de tener 217.000 vehículos a tener más de 600.000, de tener 137.000 motos a tener más de 650.000. Y la congestión vehicular nos muestra que transitar por Medellín hoy es imposible. Adicional a ello, la alta contaminación ambiental, la contingencia ambiental que nos tocó decretar en marzo y que probablemente más adelante nos tocará volver a declararla. Adicional a ello, la alta accidentalidad. En menos de 10 años los accidentes se han disparado de manera exorbitante. En lo que va del año llevamos más de 235 muertos en accidentes de tránsito. Entonces ese panorama es lo que primero nos tiene que llamar la atención. Aquí está pasando algo con la movilidad y por eso la gran apuesta de esta administración y el alcalde es jugárnosla por una movilidad sostenible y fortalecer la reestructuración del transporte público es una de esas estrategias. Y una cosa fundamental para fortalecer la reestructuración del transporte público con un conjunto de acciones, porque tiene que ser con renovación de flota, con recaudo electrónico, con gestión tecnológica y con monitoreo en línea, con educación de conductores, pero una de ellas es carril preferencial para los buses. ¿Y por qué? Porque el carril preferencial nos permite ganar velocidad comercial, es decir, que el bus vaya con más celeridad, que vaya más rápido, que podamos garantizarle a un usuario del transporte público, que adicional es un tema de equidad, porque quien va en un bus es por lo general la persona que no tiene para pagar un vehículo, para comprarse una moto, es garantizarle y permitirle que vaya mucho más rápido y no vaya en el taco. Porque en un bus van 19, 40, hasta 50, 60 personas dependiendo de la capacidad del vehículo y lo más equitativo en materia de transporte es permitirle que ese bus que transporta más personas y que son unas personas con menos recursos pues tenga una prelación sobre la movilidad. Ahora bien, es un tema innovador en la ciudad que está apenas familiarizándose con las personas y por eso decidimos no sancionar en una primera instancia, es decir, decirle a las personas cómo debe usarse, cómo deben utilizarlo, decirles que no es exclusivo, que las personas pueden utilizarlo si van a ingresar a un predio, si van a hacer un giro a la derecha, si por ejemplo de igual manera un vehículo del transporte público se vara, el bus que está al interior se puede salir, es decir que hay una regulación para cada uno de los actores y el objetivo es brindarle velocidad comerciales de transporte público como una forma de incentivar el uso del mismo dentro de esa estrategia integral que es muy importante analizarla y que ahorita pues tendremos la oportunidad de compartirla un poquito más, pero en una primera instancia démosle velocidad al transporte público para que la gente tenga un incentivo para montar en el bus. Bueno, el carril preferencial, ya lo decíamos y lo explicaba Mateo, es digamos que uno de los componentes del proyecto global de transporte público de Medellín. Nos queríamos detener en esto porque es lo que más ha llamado la atención, pero hay que hablar de esto, del recaudo electrónico, de la renovación de la flota, de los conductores, y de eso vamos a hablar también con Efraín enseguida. Pero venga, yo quiero, Mateo, que usted me explique una cifra que daba de 235 personas muertas en lo que va corrido de este año. Y usted decía, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, ¿es qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que hay muchos vehículos, hay poca cultura vial. Hoy, lastimosamente, no hay un control en la expedición de licencias, en la entrega de una moto en particular. Y ese gran número de vehículos, pues, y esa falta de educación vial nos ha llevado a lo que nos pasa hoy. Una alta contaminación, una alta accidentalidad, una alta congestión vehicular. Y hay algo que nos falta también tener presente, y es las condiciones topográficas de Medellín. Medellín es un valle rodeado de montaña, nosotros no tenemos para dónde expandirnos. Entonces muchas veces dicen, hagan más vías, y la pregunta es, ¿por dónde? Es que físicamente nos queda muy difícil poder instaurar nuevas vías en Medellín, y por eso hay que empezar a establecer unas decisiones donde se priorice lo realmente importante que es el transporte público. En muchas partes del mundo se ha demostrado que al hacer más vías no se soluciona el problema de movilidad. Salen más carros. Claro, porque el crecimiento de los vehículos es tan acelerado y aparte que es un tema aspiracional, una persona se gradúa de su universidad y lo primero que quiere hacer es comprarse un carro o una moto, entonces creer que ampliando la red vial de la ciudad vamos a mejorar la movilidad, pues es una mentira. Y lo que en verdad tiene que hacerse es utilizar el transporte público. Ahora bien, para poder decir a las personas bájese del carro, bájese de la moto para montar en transporte público, tenemos que hacer unas transformaciones importantes donde le garanticemos a las personas seguridad, velocidad comercial, eficiencia, un sistema de información al usuario en paraderos, y por eso hemos venido trabajando con el sector transportador que ha tenido toda la voluntad de empezar a hacer una serie de cambios para que si le vamos a decir a las personas monten bus, pues yo por lo menos encuentre un buen sistema en el cual yo me sienta tranquilo, cómodo y seguro. Muy bien, Efraín. Carril preferencial. ¿A ustedes cómo les suena esto del carril preferencial? Las explicaciones que nos da Mateo es, buscamos que tenga mayor velocidad, que la gente, digamos, que encuentre, que los buses vayan por donde tienen que ir y haya orden y no haya ese caos que tenemos ahora. ¿Cómo lo ven? El transporte ha visto con mucho positivismo esta política
que ha definido la municipalidad. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que lo que nos diferencia a nosotros de otros sistemas de transporte es el tiempo de recorrido que nos gastamos. Y por eso se define que hay una velocidad comercial que normalmente en Medellín no se cumple, y no se cumple porque son tantos los obstáculos para movernos que no dejan avanzar los carros. Encontramos de que un viaje que se podría hacer en 30, 40 minutos se está demorando una hora, hora y cuarto. ¿Y eso a qué se debe? A la congestión, al incremento vehicular, al incremento en motos, al incremento en vehículos de carga, al incremento en otros tipos de vehículos. A toda esa cantidad de vehículos que decía el doctor Mateo, que se ha incrementado en la ciudad de Medellín, que estamos por alrededor no de 600, de 700.000 y de 700.000 y pico de motos que crecen en forma desmesurada y sin ningún control. Porque aquí para una moto se necesita la cédula para que le fíen el resto. Pero bueno, nosotros los transportadores lo vemos muy positivo, lo hemos venido solicitando desde hace mucho rato, no solamente en Colombia, no solamente en Guayabal, no solamente en la 65, no solamente en la 33, sino ojalá fuera en toda la municipalidad por donde van las rutas urbanas. La queja del usuario es, yo no me voy en bus porque me demoro mucho. Cuando nació el metro, una de las cosas que decían era, ahora sí vamos a tener tiempo para la familia. Y nosotros estamos diciendo, dennos vías como la que tiene el metro, y la que nosotros también le damos tiempo para que los usuarios puedan estar con su familia. O sea que lo vemos muy positivo, esperamos que la comunidad lo entienda como ya lo han venido entendiendo. Obviamente que se pueden presentar algunas dificultades, pero en términos generales, la gente también es consciente de que necesitamos agilizar la movilidad porque si no nos amarramos todos. Uno ve un carro de cualquier naturaleza, de cualquier modo, en el sistema de transporte y ahí mismo lo que piensa es que ese bus se varó, que adelante debe haber un bus haciendo taco. Algo debe estar pasando. Algo debe estar pasando y siempre se piensa en el carro grande. Cuando se nos olvida que mientras en 50 vehículos van 50 personas, en una sola unidad van 60. Pero eso no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y es lo normal, porque la gente no tiene por qué tener no la capacidad, sino la intuición de hacer esos análisis. Ese tipo de análisis lo tenemos que hacer nosotros para todos los efectos y por eso sí hemos estado de acuerdo y le hemos agradecido a esta administración que se está dando la pela, entre comillas, para sacar adelante estos carriles exclusivos, que es uno de los mecanismos para lograr agilizar la movilidad. Ya vamos a hablar de los otros. Bueno, usted decía, cuando hay un trancón uno se imagina que algo pasó, es que está tan complicada la cosa que ahora hasta una bicicleta varada también hace el trancón. No tiene que ser un vehículo grande. Hacemos una pequeña pausa y en segundo regresamos para seguir hablando sobre este tema aquí en Nos Cogió la Noche. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy del proyecto de transporte público de Medellín. Estábamos comenzando con el tema del carril preferencial, que significa que los buses van a ir pues, por un lugar donde puedan andar únicamente ellos, preferencial, no exclusivo porque se pueden usar para lo que nos decía Mateo al principio, pero la idea es que vayan solo por ahí. Pero en ese tema de cómo andan los vehículos en la ciudad de Efraín, ahí sí tengo que darle madera a usted. Hágale. Porque es que las quejas de la gente de cómo andan los conductores de bus son muchas. Y usted lo tiene que saber, me imagino que en sus empresas llegan constantemente quejas de arman el trancón porque se atraviesan de cualquier manera, paran en cualquier lado. Los problemas de la velocidad, por supuesto, también se ven. Los hemos visto todos cuando a veces uno dice, este bus va lleno de gente, ¿cómo pueden andar a esas velocidades? Es decir, hay mucha imprudencia en el manejo de un vehículo que está llevando pasajeros. Primero, ¿ustedes son conscientes de eso? Nosotros tenemos una responsabilidad social y la tenemos con nuestros usuarios. Por eso las empresas del transporte, la industria como tal, se ha echado la responsabilidad encima de ayudar en un porcentaje muy alto con la educación a los conductores. Es que no somos las empresas
los que decimos qué conductor está apto o no apto para conducir un vehículo de servicio público, es la autoridad. Es la autoridad la que entrega un pase o una autorización para manejar un carro de servicio público. Venga, permítame, nosotros nos encargamos de orientarlo por el mejor camino. Venga. Y de capacitarlo y de complementarle la capacitación que le debieron de haber dado en los institutos y o escuelas respectivas, y ya sobre la marcha recordarle que es un servicio público, cómo se presta, bajo qué parámetros, qué afectaciones tiene, qué objetivos está buscando, la empresa cómo ampara a esos conductores. Es que, para que usted siga lo que me iba a decir, ya le voy a decir, es responsabilidad nuestra, no solamente el recibir los conductores, y la hemos asumido como tal, sino continuar con ese proceso de formación. Bueno, a uno le queda claro, las personas que conducen vehículo, moto, cualquiera, y los de servicio público tienen digamos que una responsabilidad distinta, mayor todavía. Es responsabilidad de uno. Yo soy el conductor, yo tengo que ir a hacer un curso, aprender a manejar en un curso, que me enseñen en esas escuelas lo que tengo que aprender, y luego con ese pase, pues, movilizarme en mi vehículo, el que tenga, el que cualquiera. Pero cuando usted dice es que no nos corresponde a nosotros, yo digo, pero es que cuando yo entré a trabajar a esta empresa, yo estudié en una universidad, pero cuando entré aquí me hicieron unas pruebas y me hicieron una cantidad de exámenes y todas las cosas para poder yo estar aquí parado frente a ustedes. Es decir, Mateo, ayúdeme, ¿la responsabilidad es de quién? ¿O es compartida o cómo es la cosa? Germán, que yo estaba esperando a que terminaras para decir la opinión nuestra de la Secretaría de Movilidad. Es decir, lo que dice el doctor Efraín, el pase lo sacan, pero es que ellos manejan personas. Ellos no están manejando ni papas, ni animales, ni ganado, están manejando seres humanos. Claro. Y una de las cosas que esta administración les ha dicho es, bueno, carriles preferenciales, les vamos a ayudar con el sistema de recaudo, control y comunicaciones, pero ustedes nos tienen que ayudar con una cosa fundamental y la venimos exigiendo, que se llama administración integral de la flota. Y yo quiero contextualizar a los televidentes para que entiendan también qué es lo que sucede y por qué pasan ciertas cosas en el transporte, qué es lo que queremos cambiar. Para atender una zona geográfica de la ciudad, una comuna que se divide en barrios, a la empresa de transporte se le otorgan una capacidad transportadora, la que la gente denomina cupos. Es decir, se le dice, usted tiene X cantidad de carros para prestarle el servicio. ¿Qué ha sucedido durante 60 años? Que las empresas venden esos cupos. Es decir, van a donde unos inversionistas y a un particular y le dice, bueno, tengo un cupo, vale tanto, usted trae un carro, lo vincula y presta el servicio. Pero ¿qué pasó? Que empresa de transporte y propietario se partieron las funciones. Entonces la empresa se encarga de pagar las pólizas y la seguridad social del vehículo. ¿Y el dueño del carro contrata al conductor? Total, contrata al conductor, hace el recaudo, hace el mantenimiento preventivo y correctivo, y eso nos ha generado una serie de dificultades muy graves, como por ejemplo vos veas un vehículo varado porque se le compran los repuestos de mala calidad, que lo veas parqueado en la calle, que el recaudo se haga diario por la noche, que el conductor no sea la persona más idónea. Entonces, ¿qué les dijimos a los empresarios del transporte? Bueno, señores gerentes, la modernización requiere inversiones por parte de la administración, pero también compromisos por parte del sector. Y necesitamos que la flota nos la administre la empresa de transporte. Y yo como director me he ido con todas las empresas a reunirme con los propietarios y decirles, señores propietarios, está bien que este negocio genere rentabilidad, pero la administración de la flota tiene que estar en cabeza de la empresa de transporte, y es una exigencia de la administración municipal. Llevamos ya 25 empresas de transporte, más de 700 propietarios socializados. Estamos yendo donde ellos a contarles la razón de ser del porqué, que eso nos ayuda a tener eficiencia, a tener seguridad, a tener un control del personal, del mantenimiento preventivo y correctivo, de la compra de autopartes, de las economías de escala. Les estamos contando los beneficios que estos traen y les estamos diciendo, hay que hacerlo, es obligatorio, queremos socializarlo, que sea de una manera concertada, y los propietarios lo han entendido y los gerentes han tenido la voluntad. Estamos haciendo cambios, los cambios toman tiempo, pero vamos muy bien. Pero este tema le estamos metiendo toda la mano. Los diferentes accidentes que hemos tenido en la administración en lo que va corrido de este año están en investigación. Los 2 vehículos que se nos chocaron en la estación Floresta de Conducciones América y de Conatra, eso no puede pasar. Y se les abrió investigación a las 2 empresas de transporte. Los vehículos que se nos estrellan, hace poquito también tuvimos un accidente con la empresa Palenque Robledal por los lados de San Cristóbal, y lo estamos investigando. Es decir, aquí hay un compromiso de la administración, pero también hay control.
También hay que reconocer que las empresas de transporte tienen voluntad. Estamos haciendo unas modificaciones estructurales del sistema de transporte público colectivo para poder que el tema mejore. Y adicional a algo, Germán, y qué pena extenderme tanto, el sistema de recaudo, control y comunicaciones. Para los gerentes de las empresas y para la administración municipal, físicamente es muy difícil hacerle control a 3.365 vehículos. Físicamente es imposible. ¿Cuál es la ayuda? La tecnología. Por eso que les dimos a los transportadores, bueno señores, vamos a implementar recaudo, control y comunicaciones. Recaudo electrónico, GPS en todos los carros y comunicación directa con el conductor que nos va a permitir en tiempo real, con unas pantallas en el centro de control del metro, monitorear cuando un vehículo va con exceso de velocidad, con operación con puertas abiertas, y ahí sí vamos a tener un control en tiempo real de la operación. ¿Usted tiene algo que decir, Efraín, sobre este tema? Porque yo le quería, digamos que, acotar algo a lo que usted decía, porque es que si la empresa no se responsabiliza cuando va un vehículo rodando por la carretera donde dice Cotra, no sé qué, pues uno entiende que ese vehículo está afiliado a una empresa y que la empresa debería responder, pero si responde es el dueño del vehículo o el conductor, no sabemos quién es, Efraín, entonces, ¿a quién recurrimos? No, aquí lo primero es como que nos entendamos en la exposición de los temas, porque yo lo que diría era que nosotros no expedíamos los pases, pero que sí nos habíamos comprometido al complemento de la educación a los conductores y que este es un proceso que se viene desarrollando desde hace ya muchos años. Si comparamos los conductores de ayer con los conductores de hoy, encontramos que en los de hoy hay gente mucho más capacitada que los de ayer porque era una industria incipiente que nació mucho de la informalidad y la necesidad más del usuario que de la misma autoridad preocuparse por brindar un buen servicio. Entonces, nosotros somos responsables, así lo hemos asumido. Y le quiero contar, una cosa es distorsionar la labor de lo que se viene desarrollando a lo que se va a desarrollar. Es que no es que irresponsablemente nosotros hubiéramos dicho, venga y contrate usted un conductor. Hace ya muchos años que las empresas tenemos vinculados nuestros conductores bajo los parámetros de las normas legales, porque somos conscientes y respetuosos de que igualmente es una persona que necesita todas las garantías para los efectos de la responsabilidad que tiene al manejar un vehículo y que nosotros somos conscientes que ahí no lleva frutas, ahí no lleva animales, no lleva personas humanas. Y por esa razón hemos asumido la responsabilidad y la venimos desarrollando y la venimos haciendo como creemos nosotros que es lo más conveniente. Lo que pasa es que culturización o etapas de cultura no se hacen de un año para el otro. Y yo quiero recordarle una cosa, es que las administraciones cambian cada 4 años y el transporte sigue en su desarrollo, pero las políticas no son las mismas por cada alcalde ni por cada secretario de movilidad. El problema salió ahora en esta administración. No, el problema viene desde hace mucho rato. Esta administración la está cogiendo, como decimos al antioqueño, por los cachos y está tratando en coordinación con nosotros de solucionar una problemática que se está convirtiendo en problemática de carácter social, de carácter de seguridad. Pues no se olvide que nosotros tenemos un montón de factores que afectan el desarrollo de nuestra actividad transportadora, que son de pleno conocimiento. Y una cosa, Germán, importante, el carril preferencial es una forma de también controlar el buen manejo de los vehículos. Yo tener los vehículos en un carril que tiene una segregación parcial, porque no es exclusivo, nos permite a nosotros evitar que los buses estén entrando y saliéndose, nos permite tenerlos organizados, fundamental eso. Y también entendemos que los conductores de bus tampoco podemos maltratarlos ni estigmatizarlos, hay unos que lo hacen mal, obvio, pero también son seres humanos. ¿Y qué dijimos? Vamos a educarlos. Y con el Pascual Bravo venimos estructurando una técnica que se va a llamar técnica laboral en conducción terrestre, que le va a servir al transporte público individual, al transporte público colectivo, al transporte de carga, para enseñarle qué tiene que manejarse. Es decir, queremos abordar todos de los diferentes ángulos, desde la educación, desde el control y la sanción por parte de la administración municipal, que es claro y que es fundamental y que nosotros tenemos que hacerlo, pero también desde la infraestructura, brindándole las condiciones para que esto sea eficiente, y desde la tecnología, teniendo recaudo, control y comunicaciones. Estamos organizando un sector que tiene un montón de oportunidades para mejorarse, que lo estamos haciendo de manera concertada, de manera articulada con el sector transportador y empezando a trabajar sobre cada uno de esos aspectos que hemos identificado, tiene unas falencias, oportunidades de mejora. Bueno,
Yo le quería decir a Efraín, obviamente es responsabilidad de todos y del conductor mismo que comienza a trabajar en esto, pues tiene que saber lo que está haciendo allí. Y a uno le aterraba, Efraín, no sé cómo sea ahora, pero conocer a veces cuando se publicaba en los medios de comunicación esos casos que también ocurrieron aquí en Medellín de conductores de bus que tenían yo no sé cuántos millones de pesos en multas en la Secretaría de Tránsito, que antes se llamaba así, y seguían manejando un vehículo y pasaba en Bogotá también, y uno decía, pero ¿cómo puede ser posible esto? Y vaya uno que tenga una multa, inmediatamente hasta le quitan el carro y nadie se explicaba por qué pasaba esto. En eso ¿qué tanto hemos avanzado, Efraín? Mucho, y hemos avanzado mucho y a pasos agigantados. Volvemos a lo mismo, nosotros no somos autoridad, nosotros somos igualmente mandados como es la ciudadanía. Sin embargo, yo les quiero contar, las empresas hemos igualmente asumido nuestra responsabilidad en lo que concierne a ese tema tan delicado, y uno de los requisitos que tenemos para ingresar un conductor es que está par y salvo con la Secretaría de Movilidad, y o en su defecto, que presente el convenio que ha hecho con la Secretaría de Hacienda de cómo va a pagar y en qué condiciones. Una vez que le tienen habilitado su pase de conducción, nosotros procedemos a vincularlo. Ojo, es que si la autoridad no hace cumplir las normas, no somos nosotros no vinculamos un personal que no tenga pase de conducción. Es la ley la que dice qué efectos tiene cuando yo, por X o Y razón, dejo acumular tantos informes. Muchas veces porque usted sabe que ese es un trabajo que mucha gente se mete, y cuando se ven conduciendo un vehículo de esa naturaleza, se encartan y cometen un montón de errores. No lo estoy justificando, pero lo que le estoy diciendo es, la autoridad es la que tiene establecida la forma de sancionar a quienes tienen unos informes desde hace mucho tiempo y acumulados. Nosotros hacemos lo de nosotros, que es exigir la reglamentación al día, exigirla. Ya, como complemento, entra eso dentro del aspecto educativo que le estamos suministrando a los conductores, y que para los efectos las empresas nos reunimos muy cotidianamente con ellos para esos efectos. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero en segundos regresamos para seguir hablando de los otros componentes que tiene. Yo quiero que me explique ahora, Mateo, esto de el control y comunicaciones, lo del recaudo electrónico, que es bien interesante esto, para evitar, entre otras cosas, temas de seguridad como las extorsiones aquellas, las famosas vacunas, mucho más que hablar sobre este tema del proyecto de transporte público en la ciudad de Medellín. Entonces, lo hablaremos después de la pausa comercial. Cada viernes en Eurosupermercados disfruta un 25% de descuento en botellas de vino y 15% de descuento en cortes de carne seleccionados, pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Aquí estamos, seguimos hablando sobre transporte público en Medellín. Nos detuvimos un poquito en dos temas, digamos el tema del carril preferencial y también en la capacitación de los conductores, porque es bien importante esto. Si bien ellos tienen un carril preferencial por donde pueden circular para que no se estén saliendo y todas estas cosas, eso controle la velocidad y también se eviten una cantidad de irregularidades que se cometen a veces, pues también es cierto que todo depende de quién va manejando un vehículo de estos. Porque usted puede tener lo que quiera en la ciudad, pero si va una persona que maneja o su costumbre es cometer todas las imprudencias del mundo, pues no hay medida que sirva. La medida, y en eso estoy de acuerdo con nuestro director Nacho López, hay que sacar los malos conductores de las calles, como eso de la propuesta que siempre se plantea de las licencias por puntos hasta que las pierdan. Pero bueno, pasa lo que pasó con un caso alguna vez, que un accidente de tránsito, le quitan el pase y se va a la persona y lo consigue en otro municipio. Bueno, creo que eso ya no se puede hacer, pero lamentablemente pasaba esto. Cuando la gente le quitan el pase, que no vuelva a manejar porque no se merece estar andando en la calle por el riesgo que representa para la sociedad. Y decíamos, Mateo, que estas personas pues tampoco las podemos señalar y estigmatizar, porque no son todos, como no son todos los taxistas, no son todos los motociclistas,
son muchos lamentablemente, pero no son todos. Y conductores particulares también son imprudentes, eso lo tenemos que reconocer, pero no son todos. Y son seres humanos también y que están sometidos a muchas presiones. Y me quería detener también en este tema. Horarios de estos conductores, jornadas muy largas, lo de esto de marcar el reloj y estar yendo de paradero en paradero, eso también influye en el estrés que maneja un conductor de estos. Germán, como les decía, hay una serie de falencias al interior del sector que estamos acompañando al sector transportador a afrontarlas y a superarlas. Yo les cuento un caso particular, que a mí en lo personal me dolió mucho. Por la estación Santa Lucía, un bus de Conducciones América y uno de Conatra. Terminó el bus de Conducciones América metido en la canalización. ¿Por qué? Porque uno de los conductores del bus iba afanado porque le cobraban por minuto caído. Es decir, al conductor le cobran por minuto que vaya caído para chequearse. Eso tiene que acabar. Y para eso entonces necesitamos tener la administración de la flota por parte de las empresas, pero el recaudo tecnológico, que es uno de los temas que yo sé que te interesa y que le interesa a toda la ciudadanía. ¿Qué es el recaudo del control de las comunicaciones? Varias cosas. Primero, recaudo. Que el recaudo se haga de manera electrónica con tarjeta cívica. Que empecemos a eliminar el manejo efectivo en el transporte público. Adicional a ello, tiene que ir acompañado el control. ¿Qué es control? Que los vehículos vengan con un GPS, vengan con unos sensores en puerta delantera y puerta trasera y que nos permita entonces contabilizar el número de pasajeros que ingresan por delante y por detrás para controlar la evasión, para que no se nos vaya la platica por la puerta de atrás, que cuando uno se mete por la puerta de atrás le está robando al sistema. Y el GPS nos va a entregar una información en el PSC del metro, que es una central tecnológica con unas pantallas donde vamos a ver en tiempo real los buses a qué velocidad van, si están cometiendo exceso de velocidad, si tienen operación con puertas abiertas, que eso es un riesgo porque si nos cae un pasajero y se nos mata, pues eso es un riesgo que podemos evitar cerrando las puertas. ¿Qué ha pasado? Adicional a ello, el abandono de rutas, la parada en lugares no permitidos. Controlar eso sin tecnología es físicamente imposible. Habría que tener una persona infiltrada en cada bus. Calcula, nosotros tenemos aproximadamente 500 agentes de tránsito y son 3.367 vehículos del transporte público. Físicamente a ellos les queda imposible controlar eso. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con el control tecnológico, articulado con el Metro de Medellín. Pero adicional a ello, ese control tecnológico en tiempo real, tener comunicación con el vehículo. Y es que yo desde esa central del metro, donde yo estoy viendo cómo me están operando el sistema, yo me pueda comunicar con el operador del bus, con un parlante y con una bocina. Por ejemplo, cuando un vehículo se desvía de la ruta, que yo pueda desde allá preguntarle, venga, ¿usted por qué se me desvió la ruta? Y adicional a ello es una garantía para los transportadores, aparte que para el usuario que le brinda seguridad y eficiencia. Y es que, por ejemplo, si un vehículo va con exceso de velocidad, si se accidenta, pues tienen que responder las empresas. Que si un vehículo lo cogen a las 10 de la noche, como nos ha pasado en este año, lo cogen a las 10 de la noche, encañonan al conductor y lo llevan y lo desvalijan, nosotros vamos a tener esa información inmediatamente. Cuando veamos en el centro de control que el vehículo nos lo desvían de la ruta, ahí se nos va a generar la alerta. Vean qué tan importante es tener un recaudo, control y comunicaciones para tranquilidad del propietario del vehículo, para tranquilidad del gerente, para tranquilidad de la administración y para tranquilidad del usuario. Eso no lo hay en el sistema de transporte público y nosotros lo vamos a implementar. El alcalde tomó la decisión de incluir dentro del plan de desarrollo 60.000 millones de pesos para ayudar a cofinanciar ese sistema de recaudo, control y comunicaciones. En el presupuesto del año entrante destinamos 17.000 millones de pesos para implementarlo. Es decir, estamos solucionando una serie de falencias. Yo te lo comentaba ahorita detrás de cámaras, que en la Secretaría de Movilidad no había una base de datos de los conductores del transporte público. Eso era increíble. ¿Qué estamos viendo con las empresas? Diciéndole, venga, páseme esa información. Yo necesito saber qué personas están operando el transporte, cédula, número de licencia, para poder hacerle ese monitoreo y empezar a organizar cada una de esas oportunidades de mejoras. Entonces, hombre, venimos solucionando ese tipo de cosas y la tecnología tiene que ser un apoyo fundamental para la administración municipal. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más porque hay que hablar de cuánto cuesta todo esto a cada empresa, los aparaticos estos que hay que poner y todo esto, pero que en términos generales digamos que eso redunda en seguridad de las mismas empresas y de los conductores. Pero yo quería volver un poquito más atrás, Efraín, cuando mencionaba, y lo mencionaba también Mateo, eso de que los ve uno de los conductores que tienen que, yo no sé cómo hacen para calcular el tiempo, de que no se demoren un poquito más allá que acá y que les cobran los minutos y ellos tienen que andar y si van colgados uno los ve a toda velocidad para llegar a tiempo al siguiente control. ¿Esto por qué no se ha acabado? ¿Por qué no terminar de una vez con esto? Porque cuando usted me decía, la gente quiere llegar rápido para estar más tiempo con su familia, uno quiere llegar rápido pero quiere llegar bien. Yo no quiero montarme en un bus y... Quiere llegar. Quiere llegar y matándome tampoco.
No que se vayan a paso tortuga, pero tampoco matándose. ¿Esto por qué se sigue haciendo? Bueno, es muy bueno cuando uno desde afuera está hablando de un tema que tiene uno la oportunidad de observarlo y de mirar todos los creíbles efectos o cosas negativas que tiene primero. El doctor Mateo hablaba ahora de que era una capacidad transportadora. El número de vehículos que se necesita en una empresa para cubrir una ruta determinada y autorizada por la misma autoridad, valga la redundancia. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros nos tienen establecidos un número de vehículos para que realicen un número de viajes y esos viajes los debemos de realizar con unas frecuencias establecidas de despacho. Ese despacho se hace a las 5 de la mañana, el segundo se hace a las 5:03, el tercero se hace a las 5:10 y así sucesivamente. Entonces cada uno de los vehículos debe de cumplir en su recorrido con un tiempo. La empresa que no cumpla con lo establecido en un acto administrativo que nos dan cuando se asigna la capacidad transportadora, se le abre la investigación, si es culpable la empresa se le sanciona y así sucesivamente. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Colocar unas medidas de control consistentes en decirle, usted para ir del punto X al punto Y tiene 10 minutos, del Y al Z tiene 15 minutos y así sucesivamente. Porque de lo contrario pasa lo que estabas diciendo ahora, que hay unos muy lentos y unos muy correlones. A ver, permítame, Mateo, ¿les cobran a ellos por eso? Nosotros No no. les cobran, no, ¿O no, quién? O sancionan, la no sanción, dan es decir, una investigación. sanción, investigación. Me imagino que sanción puede ser multas o todas Ah, esas. sí, o llamada de atención. ¿Eso o es sea. verdad? O sea que la responsabilidad es de ambos. Sí, lo que pasa es que el municipio nunca lo ha sancionado por eso, porque no tiene el control tecnológico para poder hacerlo. O sea, yo tendría que tener un agente de tránsito parado en un punto con un cronómetro mirando a ver si lo despacharon o no lo despacharon. Y adicional a ello, se incumple es cuando es de manera reiterativa y de manera constante, ¿sí? Lo que sucede es que la empresa de transporte le cobra al conductor cuando se le caen los minutos, ¿sí? Entonces el conductor, ¿qué hace? Pues claro, desesperado por no tener que pagar ese minuto caído, pues maneja muy rápido. Porque puede haber un trancón, puede haber otra... permítame, Efraín, un momentico. Vamos pero espérame un segundito que usted tiene la palabra enseguida porque es momento de hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y Efraín tenía la palabra. Yo, como él me contó que me iba a decir en la pausa, yo le quiero aclarar, no estoy diciendo que usted sea mentiroso. Cuando yo decía eso es cierto, es porque yo no lo sabía. Uno siempre piensa que los conductores o las empresas son las que le exigen a los conductores que hagan esto y que vayan rápido, que no se cuelguen en minutos, pero resulta que usted nos acaba de decir algo que nos ratifican aquí y es que pues pueden ser sancionados. O sea, ¿cómo llegar, Efraín, a un punto medio para que a ustedes no lo sancionen y a los conductores no les cobren esos minutos colgados? Bueno, primero hay que hacer claridad. Las sanciones pueden ser económicas. Las sanciones o la aplicación de la disciplina puede ser en tiempo, puede ser en suspensiones. No necesariamente se les cobra en todas las empresas, porque eso es internamente o política empresarial la que define qué se hace. Ya la mayoría de las empresas no cobramos, sí cobrarán algunas, pero la mayoría lo hacemos o en suspensión o en llamadas de atención o en cursos o se les va acumulando el expediente y se les despide en el momento determinado. Yo le voy a contar lo que usted decía ahora también, pero quiero decirle claridad, lo que yo le decía ahora también es cierto, porque es que el desconocimiento no nos lleva a que de pronto pongamos a la industria del transporte que somos mentirosos. Mira, nosotros semestralmente tenemos que presentar una cosa que se llama plan de rodamiento, donde decimos qué carros trabajan, por qué ruta, a qué horas, con qué frecuencias, si estamos cumpliendo lo que nos tiene asignada la autoridad. Cuando la autoridad te pone a ti o a cualquiera a que presente una información, es porque necesitan saber si estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque dada la misma situación de donde nació el transporte, que nació más de la necesidad de una comunidad que de la preocupación de la autoridad, no de esta autoridad, sino que esto viene desde 60 años atrás. Entonces,
se tenía que buscar un mecanismo que hiciera que el pobre usuario o el transeúnte X no se parara en una esquina a esperar a si un carro pasa cada 3 minutos o cada 10, porque nosotros los colombianos por naturaleza cuando salimos Sobre el tiempo. sobre la marcha y necesitamos ojalá que el carro nos esté esperando. Entonces en ese momento el carro tiene que salir a cumplir unos tiempos porque nosotros somos igualmente conscientes de los compromisos que tiene la gente y que si no le exigimos a ese vehículo que cumpla un tiempo del punto A al punto B, él a lo mejor lo que decíamos ahora se va raneando como lo conocemos todos los que utilizamos bus sabemos y conocemos en las empresas qué carro es el que camina rapidito y cuál carro es el que camina amarrando al de atrás esperando lo que ya está muy recogido en el lenguaje de nosotros, recogiendo o esperando al arriero que lo vaya empujando para él poder ir haciendo más pasajeros. ¿Con qué se acabó eso? Con la liquidación promedio, con lo que decía el doctor Mateo ahora, una cosa que es plausible igualmente, que es la administración integral que hemos acordado, que hay que hacerla progresivamente, porque este es una industria que maneja una cosa que es uno de los recursos que es más difícil de controlar, que es el recurso humano. Y es, usted empresa como administrador que es de este recurso humano, de este recurso tecnológico, de este recurso financiero, tome las medidas que sean necesarias para que esta gente se eduque, controle y cumpla. Eso lo estamos haciendo y hacia allá vamos orientados. Efraín. Porque somos conscientes de que nos han nacido mucha competencia, el gobierno nos ha puesto mucha competencia, todos estos sistemas Claro. masivos nos pusieron a madrugar más y a trasnochar el doble. Claro, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, Efraín, ¿usted está de acuerdo con esto del control electrónico y todas esas cosas, tener toda esa información para que no estén pasando Mira. ustedes informen, sino que desde una central se sepa qué está pasando con cada vehículo? Mira, el transporte nunca ha sido negativo a la aplicación de los desarrollos tecnológicos. Lo que pasa es que no es fácil. Ya se hizo un primer intento y vamos a hacer el segundo. Nosotros ya nos gastamos cualquier cantidad de millones de pesos tratando de implementar un componente tecnológico. Ahora vamos por la segunda etapa, pero quien falló para estos eventos fue la autoridad que no es capaz, con la cantidad de información que suministran 3.000 carros, por decir, de servicio público, diciendo que uno paró donde no debía, que el otro lleva una puerta abierta, que el otro no lleva tales mecanismos, que el otro no está cumpliendo con los semáforos, que se pasó una línea amarilla, que está parado sobre un rectángulo de prohibición de parar. Todas esas cosas. Eso en tiempo real es una cantidad de información que no se digiere muy fácilmente por cualquier sistema informativo. Entonces nosotros estamos diciendo, estamos comprometidos, vamos con el TPM, nos hemos comprometido con el señor acá presente en su calidad de director del TPM a renovar un parque automotor que es de cuenta de nosotros. No tiene que hacer ningún esfuerzo de la municipalidad. Pero no para es obvio, cambiar, no es obvio que sea eso, así. Ya le cuento. No tenemos tiempo de que me lo cuente. Para cambiar 5.000 vehículos, 3.000 vehículos en 5 años. Eso es una inversión grande. Lo correcto es que lo hagamos nosotros. Claro. Pero mire que cuando el gobierno quiere implementar un nuevo sistema de servicio, como fue el Metro y como fue el Metro Plus, compro carros que eran para nosotros. Muy bien. Mateo, ¿cuándo veremos resultados con todo esto? Bueno, ya los estamos viendo. El carril preferencial es uno de los resultados, ya llevamos 38 kilómetros señalizados, nos ha afectado un poco la ejecución las lluvias porque esta pintura se aplica de noche para poder que se adhiera al pavimento, pero ya llevamos 38 kilómetros de los 84, ese es un primer avance. Adicional a ello, ya llevamos 59 vehículos renovados con tecnologías limpias, 13 a gas, otros 40 y tanto a diésel Euro 5, que es un diésel completamente limpio, autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Venimos avanzando. Como decía el doctor Efraín, ellos se comprometieron, vamos a renovar esos vehículos que no cumplen con los estándares de emisión del medio ambiente, que son aproximadamente 2.634 buses en 5 años. Eso es algo fundamental y valiosísimo para la ciudad, que es una inversión que ellos hacen y nosotros la valoramos. Y frente al tema del recaudo, venimos haciendo los pesos jurídicos para poder viabilizar el tema, y ellos nos dieron a nosotros, vea, eso tan caro no, y que lo haga el metro, y les dijimos, estamos de acuerdo, para integrar el sistema de transporte público en conjunto, transportadores y Metro de Medellín necesitamos el mismo medio de pago, lo va a hacer el Metro de Medellín.
nos dijeron que el municipio también ponga platica, porque es que esto vale mucha plata, y les dijimos, hágale, vamos para adelante. Entonces, es decir, es un tema de parte y parte, venimos haciendo unos avances, y el tema de recaudo electrónico, control de comunicaciones, dentro de unos pocos días el alcalde anunciará que, por ejemplo, vamos a iniciar el recaudo en las integradas del metro, venimos terminando de hacer los ajustes, que es un primer avance, y el transporte público se va a ir transformando. Es un proceso que toma tiempo, pero que vamos muy bien. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero en otra oportunidad los volveremos a invitar a ellos para que sigamos hablando de cómo está avanzando este proyecto del transporte público de Medellín, porque lo que se busca es que todo el mundo esté contento, los conductores, los transportadores, las empresas, la administración y sobre todo los usuarios. Ya se están viendo Los algunos usuarios. resultados. Claro que sí, los usuarios que son la razón de ser de este tipo de transporte. Muchísimas gracias, Mateo, gracias a Efraín por acompañarnos esta noche. Bienvenidos siempre y muchas gracias a todos nuestros televidentes por preferir este programa. Más bienestar para ti y tu familia en noviembre. Aprovecha los descuentos especiales que, como decimos, tiene para ti y déjate asesorar por los especialistas en descanso. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.